Hola, Dios te bendiga. Qué bueno volver a encontrarnos en otra lección de la Escuela de Crecimiento Virtual. Y en este caso vamos a comenzar con la lección número 9 del manual 1. Y es un tema recontra interesante que a mí me encanta, que se llama de no apartarnos de lo básico. ¿Viste cuando vos en tu vida normal tenés un conjunto de ropa básica, algo que va con todo, que te pones todos los días y que lo necesitas? El ser humano tiene necesidades básicas, como por ejemplo el agua, el alimento. Dicen los científicos y los médicos que una persona no puede estar más de 20 días sin ingerir agua y casi 3 o algunos en una sección muy restringida estar una semana sin consumir ningún alimento. El agua y el alimento es algo básico para nuestra vida física. Lo mismo es la palabra de Dios. Es lo que necesitamos de manera básica para poder vivir en el camino de Jesús, para poder tener una vida espiritual excelente, tratando de crecer, tratando de agradar a Dios. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Yo te voy a leer la versión NBI, pero vos podés corroborarlo en cualquier otra versión. Dice: en el principio era la palabra, y la palabra con Dios, y la palabra era Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué es importante la Biblia? Es tan importante para nosotros que cuando el Señor en este versículo habló de Jesús, lo comparó con la palabra, lo comparó con algo importante para nuestra manera de vivir. También estudiar la Biblia me va a ayudar a pensar correctamente, y cuando piense correctamente tengo el equipo para vivir correctamente. Dice que la Biblia justamente que no es lo que sale de nuestra boca lo que nos lastima, sino lo que hay adentro del corazón. Y lo que hay adentro del corazón muchas veces su taller es la mente. Por eso es que si nosotros llenamos la mente de la palabra de Dios, vamos a llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, y de hecho nuestras palabras y todo lo que comencemos a vivir va a ser lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso que para pensar correctamente debo llenar mi mente de palabras correctas. ¿Y cuál es la palabra correcta? La Biblia, su palabra, la que me va a enseñar a vivir de manera correcta. ¿Qué debo saber acerca de la Biblia? Acá hay unos datos en tu manual que están recontra interesantes. El primero dice que la Biblia es nuestra fuente de autoridad y que es confiable. La palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a nuestra vida. Es Dios comunicándose con el hombre. Si bien Dios se puede comunicar de muchas maneras, hay una palabra que es segura y que es confiable, y es la Biblia. La Biblia es netamente 100% palabra de Dios. ¿Por qué es confiable? Porque Dios lo dijo, y dice su palabra que Dios no es hombre para mentir, sino que todo lo que dice en su palabra es verdad. Por eso que nosotros debemos confiar en ella y debemos saber que a partir de que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ella es nuestra autoridad, es lo que nos guía, es lo que nos conduce, es lo que nos ayuda a caminar en nuestra vida cristiana. La Biblia tiene 66 libros escritos por 40 autores diferentes en un periodo de 150 años. La Biblia la escribieron un montón de personas diferentes, con diferentes culturas, con diferentes enseñanzas, con diferentes estilos de vida, con diferentes oficios, que vivían en diferentes casas. Sin embargo, todos tienen un hilo conductor. Todos llegaron a un mismo punto. La Biblia en sus 66 libros, que son un montón, no se contradice ninguna vez uno con otro. Miren, nosotros a veces en un grupo de personas no nos podemos poner de acuerdo. Es más, en un matrimonio muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo. ¿Cuánto más 66 personas distintas? Sin embargo, no tiene ningún contrapunto. Por eso es que es indudable que es palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que guió a cada una de estas personas, las iluminó y las guió para que puedan escribir la palabra. Por eso que es confiable. Era reconocida por los cristianos de la iglesia primitiva como inspirada. Todos los cristianos
de la antigua iglesia reconocieron a la palabra de Dios como inspirada por Dios. De hecho, cuando esta Biblia se creó, si nosotros recurrimos a una Biblia católica, vamos a ver que tiene algunos libros más que los que tenemos nosotros, pero que en el canon es un conjunto de personas que se reunieron a discutir, no cualquier persona, sino personas, teólogos, gente sabia, que se reunieron para empezar a discutir, no discutir de manera fea, de pelea, sino unir todos sus conocimientos y fueron guiados por el Espíritu Santo para discernir qué libro era correcto, que era de Dios, y qué libro no era de parte de Dios. Por eso es que la Biblia Católica tiene un montón de libros que nosotros los consideramos apócrifos. ¿Qué significa eso? Que no fueron inspirados por Dios. Pero los 66 libros que están en nuestra palabra son libros que están inspirados por la palabra de Dios. Se hizo un canon por un montón de años, no es que esto se decidió en un día. Se estudió cada mensaje, se estudió cada palabra, se corroboró para que no tengamos cualquier cosa, sino que lo que tengamos sea fehacientemente palabra de Dios. También era consistente con el Antiguo Testamento y con los relatos de Jesús. Hay muchas personas que dicen que el Antiguo Testamento era más difícil y que el Nuevo Testamento es más fácil porque estamos en la época de la gracia. Pero si nosotros estudiamos la Biblia como ustedes lo están haciendo en la Escuela de Crecimiento y aún después ingresando al Instituto Bíblico, ustedes van a aprender algo, que el Nuevo Testamento no invalida el Antiguo, al contrario, ni tampoco lo hace más fácil a la palabra de Dios, sino que al contrario Jesús hiló mucho más finito que la ley. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se decía que estaba mal pagar ojo por ojo y diente por diente, y que uno no se podía vengar de un hermano. Y Jesús, y aún más difícil lo hace, porque no solamente dice que el que no ama a su hermano es del diablo, sino que dice que si tu enemigo te pide llevar una milla más extra a su carga, vos la tenés que llevar. Si te pide comer, le tenés que dar alimento. O sea que no es más difícil, sino que al contrario, Jesús hiló más fino. En el Antiguo Testamento estaba mal el adulterio, y en el Nuevo Testamento Jesús hila aún más fino, dice que solo con mirar o desear a una persona del sexo opuesto ya estaríamos pecando. La Biblia tiene un hilo conductor. Si bien el Antiguo Testamento es historia bíblica, la enseñanza, la doctrina del Antiguo Testamento es la misma que la del Nuevo Testamento. Por eso es que es tan interesante ver que durante toda la historia el que guió la palabra de Dios y le dio autoridad fue el Espíritu Santo, uniendo años de diferencia, culturas de diferencia, hebreo, griego, sin embargo todo coincide y tiene un mismo hilo conductor. Ese hilo conductor es lo que le da autoridad a esta palabra. Los exámenes de confiabilidad para la Biblia incluyen comparaciones de manuscritos, comparaciones internas. En la antigüedad, ¿por qué tuvo que hacerse este canon? Es porque muchas personas escribían, muchos seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús no eran solamente los 12, sino que tenían muchos seguidores, un montón de personas que creían en su fe y le seguían. Y muchos de ellos escribían en manuscritos, porque no existía el papel y el virome, sino que existían papeles que se hacían con piedra, con carbón, con un montón de materiales minerales, se hacían esos papeles y se escribían como con una tinta. Y estos manuscritos muchas veces, como la iglesia era perseguida o los que seguían a Jesús también eran perseguidos, se perdían en el camino. Entonces hubo que hacer comparaciones de manuscritos para saber cuál era uno, cuál era el otro, porque se encontraban manuscritos muy antiguos como los de Isaías y Jeremías, se encontraban una parte en un lugar, otra parte en otro lugar. Entonces estas personas que eran especializadas en este tema eran las encargadas de poder unir todas estas cosas y poder llegar a tener lo que nosotros hoy tenemos. Por eso que es tan valiosa la palabra de Dios. No es como ahora que tenemos toda la tecnología y le dijeron, tomá, escribí esto es lo que Dios dijo, sino que fue todo un proceso. Nuestra palabra fue perseguida, por lo cual Dios siempre quiso que pueda perdurar y que hoy vos y yo la podamos tener. También tuvo comparaciones internas. De esta manera nace nuestra
nuestra religión, no me gusta decir religión, pero nuestra manera de creer en Cristo, la iglesia protestante, porque justamente la Biblia en esa época solo la podían tener las personas muy adineradas. Una Biblia valía como 2 sueldos de todo el mes de una persona, o sea que era imposible que todos la puedan adquirir, sino que las tenían solamente los que daban la misa. Y un día ellos empezaron a ir en contra del evangelio, pero como la gente no tenía la palabra de Dios, creía en lo que el cura o en lo que la persona que enseñaba la palabra le enseñaba. Y cobraban por los pecados. Si vos querías salvar a un familiar de un pecado, tenías que pagar. Y así nació la famosa indulgencia, hasta que un día Lutero se paró y empezó a protestar contra esto que se estaba haciendo en contra del evangelio. Y ahí es donde nacemos nosotros, y ahí es donde esta Biblia cobra el valor tan importante, después con Gutenberg, que trajo la imprenta, de que todos pudieran llegar a tener la palabra de Dios. Entonces ya no dependían de una persona que les enseñara el evangelio, sino que todos tenían la oportunidad de poder leer, como hoy nosotros, de poder tener nuestra Biblia, de poder tener la palabra de Dios en nuestra casa. Por eso es que hubo también problemas internos en donde tuvo que sobrepasar y subsistir nuestra palabra. Y gracias a eso, a la reforma, nosotros hoy podemos tener la Biblia en nuestras manos. Ahora, ¿cómo puedo obtener más de mi Biblia? Lo primero que yo tengo que hacer es comprometerme. Y ahí en tu manual dice con aeróbicos bíblicos, ¿no? Y dice que los médicos nos recomiendan el ejercicio físico para un buen estado de salud física. Pero ahora qué bueno es poder comprometernos, como cuando nos comprometemos con un ejercicio, con un deporte, con algo que te guste practicar, hacerlo todos los días. Si a uno le gusta jugar al fútbol y entrena solamente una vez al mes, seguramente va a ser malísimo como jugador de fútbol. Si a alguien le gusta, no sé, hacer ejercicio y solamente hace gimnasia una vez al mes, le va a doler todo el cuerpo cada vez que haga gimnasia. Lo mismo si uno lee la Biblia una vez al mes. Por eso que es importante, para poder comprometerme con la palabra de Dios, ejercitarla. Cada día debo leer la palabra de Dios. Cada día debo comprometerme con leer la palabra de Dios. ¿Qué es la cosa que ponemos todos cuando recién comenzamos a leer la Biblia? No la entiendo, pero no puedo. ¿Cómo voy a hacer? No me gusta leer. Bueno, un versículo por día. Yo siempre digo que en el caso de leer la Biblia, menos es más. Porque aunque vos leas un versículo por día, intentes entenderlo, y si no, ores para que el Señor pueda iluminar tu mente, tu corazón y te lo explique, o le preguntás a tu líder, o lo preguntás acá en la escuela, o lo preguntás al que sea. Pero si vos tenés ese interés de leer la Biblia, de llenarte, yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo te va a ir guiando y va a ir escudriñando tu corazón y te va a ir hablando a lo más profundo de tu alma, porque la Biblia es como una espada que penetra, dice su palabra, hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Por medio de una palabra, de un versículo que vos leas a diario, Dios puede transformar tu mente y tu corazón. Por eso es que es tan importante que puedas obtener más de la Biblia. Me olvidé un punto, la verificación histórica y arqueológica, que es muy importante que te lo explique. Ahí, para que veamos la veracidad de la Biblia, tenemos que ver algo, que la historia misma avala la autoridad de esta Biblia. Hay muchos documentos arqueológicos que descubrieron que faltó el día en donde Elías se detuvo el sol sobre Gabaón y está en la Biblia, y la ciencia certifica que esto sucedió. Se han encontrado restos fósiles del arca de Noé en lugares en donde nadie lo pensó. Esto también certifica, la ciencia como la arqueología certifican que esta palabra tiene una validez. Muchos otros quisieron decir que esta palabra no tiene validez y comenzaron a decir que cuando Jesús caminó sobre las aguas es porque tenía unos tronquitos abajo y un montón de cosas para sacar la autoridad a esta palabra. Pero la ciencia y la arqueología, que nada tienen que ver con el cristianismo, en más de una vez certifican que la Biblia es autoridad. Por eso es que debemos confiar en ella. Y ahora sí seguimos en el punto que estábamos. La Biblia es un equipo básico.
Es la forma de Dios de prepararnos completamente equipados para cada buena obra que Dios desea que nosotros hagamos. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y cómo logro yo esto? Empapando mi mente y mi vida con ella. Dice la Biblia en Deuteronomio 11, versículos 18 y 19, fijen estas mis palabras en sus corazones y en sus mentes. Átenla como símbolos a sus manos y grábensela en sus frentes. Enséñenla a sus hijos hablando de ellas cuando se sientan en casa y cuando anden por los caminos, cuando se acuesten y al levantarse. En esta época de Deuteronomio no existía el papel y se manejaban por las enseñanzas que recibían, por eso es que este texto dice, recuérdenselo, todo lo que ustedes están viviendo, todo lo que ustedes están viendo, vieron abrir el mar, vieron esto, todos los milagros que ustedes están viendo hoy, o que vieron o que le contó su mamá, su papá, su abuelo, cuéntenlo a su hijo mañana, tarde y noche para que quede grabada en su alma y en su corazón. Hoy nosotros tenemos la bendición de tener la palabra. Nosotros podemos darle una Biblia a nuestro hijo y que pueda leer la palabra. Por eso es que es tan importante empapar nuestra mente de la palabra de Dios. Porque dice acá que esto es lo que va a salvar nuestro corazón y nuestra mente. Por eso es que es necesario empaparnos. También, no solamente hacernos cabezones, llenar de conocimiento, sino que dice que debemos vivir lo que aprendemos. Es tan importante. ¿Para qué yo quiero empapar mi mente y mi corazón y llenarme de este conocimiento? Para poder vivir la vida cristiana. Cuando yo lleno mi mente y mi corazón de la palabra de Dios, mis actitudes, mis acciones van a ser correspondientes a lo que tengo en mi mente y mi corazón. Por eso es que es tan importante. Si yo lleno todo esto de cosas buenas, mis actitudes y mi manera de vivir van a ser buenas. Y aún mis errores me van a llevar a Jesús. Porque cuando me equivoque y tenga en la mente y el corazón esta palabra, voy a saber que Dios me perdona. Voy a saber que tengo que recurrir a Dios. Voy a saber ir a pedir disculpas. Voy a saber cuando no tenga confianza en que mi fe está puesta en Él. Cuando esté solo, esta palabra me va a recordar que Jesús está conmigo todos los días. Cuando no tenga consuelo, esta palabra me va a recordar que Él es mi consolador. Por eso es que es importante poder atesorar esta palabra para vivir de la manera correcta, para guardar mi testimonio. Si yo todo esto que aprendo lo vivo, mi vida cristiana va a tener autoridad y va a tener éxito como tiene la palabra de Dios. Ahora, si yo solamente lo sé, de nada me va a servir. Hay muchas personas ateas que conocen la Biblia de principio a fin. Sin embargo, esta palabra tiene algo que es increíble y que es que solamente cobra efecto en aquellos que la practican, no solamente los que la saben. En los que la saben tienen un conocimiento más, pero cobra gran efecto. El efecto de Jesús es cobrado cuando yo practico lo que Él me mandó a practicar. Por eso es que es importante vivir lo que yo aprendo. Y también la importancia de tener un cuaderno devocional. Cuando yo me convertí, lo primero que me compré es un blog. Era un blog cuadriculadito con una espiral en donde yo leía la palabra, no entendía nada, nunca había estudiado la Biblia, pero sin embargo todavía lo tengo guardadito ahí. Ponía oración y ponía los motivos de oración que había en mi corazón y después leía una palabra y lo que yo entendía de la palabra lo escribía a modo de prédica, ¿no? Y era nuevita y el Señor hablaba a mi corazón, ponía lo que a mí me parecía y lo que Dios hablaba para mí ese día. Qué importante es poder tener esto. A vos que no entendés nada, como yo cuando no entendía nada, podemos agarrar un cuadernito y tomar nota de todo lo que vamos leyendo a diario, de todo lo que nos va enseñando nuestro líder, de todo lo que vemos en el culto. Vemos porque ahora lo vemos por internet, de todo lo que oímos, de todo lo que Dios nos va hablando en nuestro devocional. Qué bueno es poder tenerlo escrito. Cuando nosotros escribimos, ¿qué es lo que sucede? La palabra se graba en nuestra mente. Es algo que nos sirve mucho para estudiar. No solo leer y leer y leer, sino leer y escribir. Es algo que fija en nuestra mente el conocimiento. Por eso es que es tan importante poder escribir, tener un cuaderno devocional. No cuesta nada comprarte un cuadernito para poder escribir y para poder poner todo lo que Dios habla a tu mente
y a tu corazón. Así que es muy importante que cada uno de estos puntos lo podamos vivir, que podamos estar alimentados, que nunca nos falte la palabra de Dios. Miren, podemos ver todos los cultos, podemos escuchar un montón de prédicas, podemos orar todos los días, podemos ser los mejores, pero si no estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a estar raquíticos espiritualmente, vamos a estar mal alimentados. Necesitamos, y en estos tiempos más que nunca, alimentarnos de la palabra de Dios, porque en ella vamos a adquirir la fe, vamos a adquirir el conocimiento, vamos a adquirir la firmeza para poder vivir cada día como Jesús nos mandó. Así que, sin más, yo te animo a que podamos juntos aprender la Biblia y no llenarnos de otras cosas, sino tener este elemento básico y tan hermoso que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga mucho.